Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por su disposición y su sintonía. Hoy, día de independencia de nuestra linda Guatemala. Gracias por siempre estar pendientes. Aquí estamos listos para continuar con nuestro estudio, con este viaje maravilloso que el Señor nos está enseñando. Y quiero agradecer los comentarios que me enviaron a través del Facebook durante toda esta semana. La verdad que el miércoles pasado fue un miércoles muy especial. El Señor nos habló, tocó mi corazón y pues nos salimos un poquito del bosquejo, pero según los testimonios y los comentarios que he recibido, pues ustedes también recibieron la palabra del Señor con gozo y fue de edificación para algunos de ustedes. Así que gracias por sus comentarios y vamos a estar avanzando en esta noche, vamos a estar aprendiendo algo más de lo que el Señor nos quiere regalar. Y mientras nuestros hermanos se siguen conectando, vamos a dar las buenas noches y los saludos respectivos a cada uno de los que ya están conectados fielmente. Y hoy se gana el premio Loida, así que Loida, tú fuiste la primera conectada el día de hoy, así que un fuerte abrazo, gracias por tu fidelidad al Señor. Evelyn también ya está conectada, muy buenas noches Evelyn, sea bendecida usted y sus hijos, gracias por su fidelidad al Señor también y por estar siempre listos para conectarse. Nuestra hermana María Luisa Noriega también ya está conectada. Muy buenas noches, María Luisa. Sea bendecida. Patti y mi hermano Tácito también ya están conectados. Muy buenas noches. Dios la bendiga, Patti. Nos alegramos que ya todo vaya caminando y que el Señor esté levantándolos en victoria. Hemos estado orando mucho por ustedes. Les amamos muchísimo. Mi hermano Juan Carlos García también ya está conectado. Muy buenas noches, Juan Carlos. Dios te bendiga, gracias por tu sintonía siempre a nuestros estudios. Te mandamos un abrazo virtual, que Dios te bendiga. Muy buenas noches, nos dice María Eugenia y congregación. Gracias María Eugenia, sea bienvenida también. Muy buenas noches, Dios la bendiga. Mi querido Giovanni, qué bueno verte o saber que estás conectándote. Gracias por tu sintonía, te mando un fuerte abrazo a ti, a tu esposa, a toda tu familia, qué bueno verte por acá, un abrazo fuerte. Mi hermana Bernalda Vázquez también ya está conectada y Patti pues nos agradece y me mandan un fuerte abrazo, lo recibo Patti, gracias por sus saludos, amén. Hay algunos otros que ya están conectados, como les repito, no puedo ver quiénes, si ustedes no me mandan un saludito por ahí, no puedo ver quién está conectado. Así que si usted quiere saludo personalizado, entonces escriba ahí un saludito y con muchísimo gusto le respondemos el saludo. Amén. Vamos a hacer una oración. Quisiera hoy avanzar lo que no avanzamos la semana pasada y vamos a comenzar haciendo una oración. ¿Qué le parece? Mi hermana Mari desde Los Ángeles, California nos sintoniza también, gracias mi hermana Mari, Dios la bendiga, un fuerte abrazo para todos. Astrid Johanna también ya está con nosotros, bienvenida Astrid, Dios la bendiga. Igualmente dice mi querido 7, mira yo ya no me acuerdo por qué fue el bendito 7, vos a ver si me recordás por inbox obviamente, ¿verdad? Pero bueno, con Giovanni nos conocemos de, híjole, hace 30 años trabajamos juntos, íbamos a la misma iglesia y nos guardamos mucho cariño. Giovanni estuvo conmigo acá, vos veniste a la casa a recibir matrimonios para toda la vida, si no estoy mal. Y Giova, con tu esposa, tu nena era pequeñita, era bebita, ya me acuerdo. Por ahí se va a aparecer Edwin. Mi querida Isa, también muy buenas noches. Y ahora sí, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Señor, te agradecemos tanto por estar vivos, te agradecemos tanto por cada bendición que nos das, Señor, el pan que pones en nuestra mesa, el techo sobre nuestras cabezas, el vestido que cubre nuestros cuerpos y tanta bendición, Señor, de la que podríamos prescindir, pero tú en tu
maravillosa gracia, en tu amor tan grande para con nosotros. Nos bendices cada día, Señor, más de lo que merecemos. Te honramos en esta noche, Señor, y yo te pido por cada uno de mis hermanos para que, Señor, abras, que se hinche su corazón, Señor, al recibir tu palabra, que podamos recibirla con gozo, con gratitud, Señor, con expectativa, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche dame la gracia para poder transmitir tu palabra y darle la gracia a mis hermanos para recibirla con gozo, Señor, y que sea vivificado nuestro corazón y que tú puedas terminar la obra que comenzaste en cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. También la bauticé yo. Wow, sí, pues, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a comenzar. Mi hermana Rosalba Solís también ya está. Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3 y vamos a continuar nuestro tema. El tema es regresando al Padre. Y no es un cliché, ¿verdad? Creo que muchos van a irse al cielo, pero no todos van a regresar al Padre. Lo vamos a explicar más adelante para los que no me han oído antes esto. Filipenses capítulo 3. Y quiero comenzar desde el versículo 7. Bueno, vamos a empezar versículo 4. Dice así Pablo. Van a disculparme, estoy un poquito complicado con la alergia hoy. No es corona, gracias a Dios. Me acabo de hacer mi examen, así que salí negativo. Estamos negativos ya mis 3 hijos. Mañana se lo hacemos a Juanjo, que fue quien nos resultó positivo hace 15 días. Y gracias al Señor les cuento que ya tiene bastantes días de estar sin síntomas y solo esperando los días pertinentes para hacerle su examen. El día de mañana tocan ya su examen para confirmar que ya está negativo, así que les agradezco mucho sus oraciones durante todos estos días y ya salimos victoriosos de esta prueba, amén. Pero les contaba, estoy un poquito afectado de la alergia, me puse a revisar unas cosas y a mí el polvo me da alergias y estoy como congestionado, pero con el transcurso de los minutos primero Dios se quite, amén. Versículo 4 de Filipenses capítulo 3, dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y cuáles eran las áreas o los puntos que hacían que Pablo confiase en su carne y pues dejara de confiar, de poner su confianza en Dios? Y sabe algo, si nosotros lo traducimos a nuestro contexto actual, nos vamos a dar cuenta que todas estos atributos y todo este abolengo de Pablo lo hacían quitar su mirada de quien la debía tener y poner su confianza en él mismo. Y decía él, verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Fíjese que todo esto tenía que ver con su religión. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Quiero acotar algo aquí entre paréntesis, mis amados. No es nuestra búsqueda, no es nuestra fe, no es nuestra religiosidad ni nuestro compromiso con la liturgia religiosa, no es eso lo que nos salva. Quien nos salvó, su nombre es Jesucristo. Y si nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y la ponemos en nuestra religiosidad, estamos actuando igual que Pablo acá en Filipenses capítulo 3. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, estas cosas anteriores que acaba de hablar, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y siempre acoto esto porque me parece tan obvio, pero no sé, algunos o muchos, lastimosamente muchos,
predicadores, no sé dónde ponen este verso, porque Pablo dice acá, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Fíjese. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. El evangelio de hoy te predica y dice, si tú lo amas, lo vas a ganar todo. Pablo decía, por amarlo, lo he perdido todo. Mire qué contraste el evangelio que predicaba Pablo al evangelio que se predica hoy. Y yo no predico un evangelio de pobreza, pero tampoco predico un evangelio que se centra en la riqueza natural. Jesús no murió para que su pueblo fuese millonario, fuese lleno de bienes. Creo que dejó principios, y si nosotros pues acotamos a esos principios y nos aferramos o nos ponemos en práctica, pues va a venir una prosperidad. Él dijo, el que no trabaje, que no coma. Uno de los principios para ser próspero es trabajar, ser honestos, administrar correctamente. Si la riqueza natural, solo quiero decirte algo, si la riqueza natural, si fuera la razón por la que Jesús murió en la cruz, mis amados, murió de balde. Porque los ricos más ricos de la tierra y de la historia no han sido cristianos. Hoy, el top 10 de ricos sobre la tierra es gente que no teme a Dios. Así que no es el dinero, no es el dinero el galardón de la salvación. El galardón de la salvación es poder conocer al Padre. Pablo decía, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y es el versículo que con el que quiero comenzar en esta noche, dice, y ser hallado en Él. Escuche bien, y ser hallado en Él. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuche bien. Si pues habéis resucitado, dice Colosenses 3, con Cristo, la evidencia de esto será que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, mis amados, por la que el Señor nos dice, voy a contextualizar, cuál es la evidencia de alguien al que se le ha revelado la resurrección de Jesucristo? ¿Sabes cuál es la evidencia? Que quita su mirada en las cosas de la tierra y pone su mirada en las cosas de arriba. En otras palabras, pone su confianza en las cosas de arriba, en Dios, porque dice, arriba donde está Cristo sentado. No es solo ver para arriba y disfrutar las cosas bellas que tiene la vida, ¿verdad? Es ver para arriba donde está Cristo sentado. ¿Dónde está Cristo sentado? En el trono a la diestra del Padre. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, mis amados. Y aquel al que se le ha revelado la resurrección de Jesucristo, dice acá que debe poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él. ¿En quién? En Dios, mis amados. Y ser hallado en Él, o ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No está hablando mal de la ley, está diciendo por mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, no es mi justicia, es la justicia de Dios. Permítame un segundito. Mil disculpas. La justicia que es, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Escuchen bien. No está diciendo por la justicia que es por mi fe. No es mi fe, es la fe de Cristo. Quien nos justifica no es nuestra fe, no es cuánto yo crea, es cuánto Él creyó. No sé si me estoy explicando.
Nuestra justicia que es por la fe de Cristo. Si Cristo no hubiese tenido fe, no viene a morir por nosotros en una cruz, no va a los infiernos a pagar nuestros pecados y no resucita 3 días después. Así que, mis amados, nuestra justicia es por la fe de Cristo. Librémonos de ese flagelo que está hoy tan patente en la iglesia, de idolatrar nuestra fe y de creer que nuestra situación, ya sea natural, social, en nuestra riqueza o en nuestra abundancia y nuestra eternidad depende de nuestra fe. No depende de mi fe. Gracias a Dios, no depende de mi fe, porque si dependiera de mi fe, mis amados, mi salvación no estuviera segura. Depende de la fe de Cristo. Tu eternidad no depende de ti. Tu eternidad depende de Él. Siempre hago esta pregunta y te la quiero hacer a ti hoy. Si quien eres tú, cómo vives, lo que tienes, dependiera de tu fe, ¿cómo vivirías? Si tu vida y lo que tienes y lo que pudieses tener dependiera de tu fe, ¿vivirías como vives? Créame que mi respuesta a esto, muy honesta, es: yo no tendría la vida que tengo si dependiera de mi fe. No tendría tanta bendición si dependiera de mi fe. Lo que tengo, lo que Dios me ha dado, mis amados, no depende de mi fe, depende de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de sus buenos pensamientos acerca de mí, que son pensamientos de bendición y no de maldición, para darme un futuro y una esperanza. Claro que nuestra fe tiene una función poderosa, pero no pongamos nuestra fe sobre Dios. No pongamos nuestra fe sobre su voluntad y sobre su soberanía. No pretendamos que Dios se incline ante nuestra fe. No pretendamos que nuestra fe es tan poderosa que puede hacer que Dios haga lo que yo quiero. Mis amados, esa doctrina no viene de Dios. Esa doctrina es del diablo. Es una herejía muy peligrosa, porque está quitando nuestra mirada de las cosas de arriba y las está poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra. Qué triste que utilicemos tan maravilloso don, tan maravilloso poder para materializar nuestros deseos. Lo estoy tratando de decir con mucho cariño. Así que Pablo seguía diciendo así, mire: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, Filipenses 3:9, que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo. Escuche, la justicia que es de Dios, no es mi justicia, es la justicia de Dios por la fe, pero no es por mi fe, es por su fe en mí. No es mi fe, es su fe en mí. No es cuánto tú creas, es cuánto le permites a Dios creer a través de ti. ¿Me estoy explicando? La fe la hemos humanizado, hemos metido el humanismo hasta en el tema de la fe. Humanismo es todo aquello que centra al hombre, que pone como centro al hombre. Por eso es que es tan peligrosa, porque hemos humanizado el evangelio y hemos puesto al hombre como el centro de la atención. Y el hombre no es el centro de la atención, mis amados. Dios es el centro de la atención. La Biblia no se centra en el hombre, la Biblia se centra en Dios. La Biblia no se centra en la necesidad del hombre de ser salvo. La Biblia se centra en la necesidad de Dios de sacrificarse por nosotros, por amor. No se trata la palabra de que el hombre sea bendecido por un Dios. La Biblia se trata, mis amados, de que el hombre pueda adorar a un Dios que bendice. Calladitos todos. Yo también estaría calladito. Espero que estés entendiendo este mensaje. Espero no estar confundiéndote.
Pero de ninguna manera estoy diciendo que nosotros no podamos pedir, de ninguna manera estoy diciendo que nosotros no podamos ir a Dios a clamar justicia, a clamar por alguna necesidad. No estoy hablando de eso, mis amados. Estoy diciendo que debemos poner el centro de atención en quien se debe poner. El centro de atención no es tu corazón, el centro de atención es el corazón de Dios. No es tu necesidad, es la de Él. Y cuando nosotros entendemos cuál es la necesidad de Dios y le amamos, vamos a vivir para saciar su necesidad. Y su necesidad, ¿sabes de qué tiene? Dios no tiene necesidad de cosas, no tiene necesidad de dinero, no tiene necesidad de nada más que de adoración. Y la palabra necesidad de adoración, no estoy hablando de que si no le adoramos Dios carece de algo. No. Estamos diciendo que lo que Dios anhela es adoración. Y no porque sea un Dios ególatra, que si no le adoramos, Él tiene problemas de autoestima, ¿verdad? Y entonces Él todos los días y todo el tiempo está revisando su Facebook para ver cuántos likes tiene en sus publicaciones diarias. No, Dios no tiene problemas de autoestima. Él pide adoración porque los beneficiados cuando adoramos a Dios, no es Dios, somos nosotros. ¿Quieres ser realmente bendecido? Quita la atención de tu necesidad y empieza a buscar cómo agradar a Dios. Y entonces serás una persona hiper mega archibendecida. Busca saciar el corazón de Dios y te vas a olvidar de estar pidiendo tanta cosa. Pides todo el tiempo y cuando te des cuenta, sin necesidad de pedir, vas a recibir. Ese es el secreto. Ese es el secreto, mis amados. Pero bueno, sigamos. Versículo 10, 3:10. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Hoy si están calladitos. ¿Están conmigo? Versículo 10. Dice, ¿cuál es el fin de todo esto? No como final, sino como propósito. A fin, dice, de conocerle. ¡Wow! Mire, nos afanamos tanto. Hay seminarios enteros dirigidos a cómo nosotros hacer para que Dios nos responda a nuestra necesidad. Cómo recibir tu milagro. 7 pasos para recibir tu milagro. Cómo hacer para que Dios esté atento a mi clamor, a mi oración. Y sabe, Filipenses 3:10 es un versículo tan profundo. Porque Dios te creó, Dios te trajo a esta tierra. Y Dios te tiene hoy donde te tiene, mi amado y mi amada hermana, con el único fin de que le conozcas. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Te entretejió en el vientre de tu madre y puso un propósito eterno en tu corazón. Te ha guardado y te ha bendecido desde el día en que naciste, aun cuando tú no lo tenías en tu memoria, porque Dios no te conoció cuando tú le conociste. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, cuando eras en Él. Te conoce por nombre, por propósito. Cada célula de tu cuerpo recibió el soplo de vida de parte de Dios. El fin de que tú estés acá no es el morir bendecido o el vivir bendecido y el morir bendecido e ir al cielo. El propósito es conocerle. Estás en esta tierra para conocer a Dios. Así es, María Luisa. Gracias por esa cita, la tengo ahí, por ahí apuntada. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto de tu tiempo, de tu pensamiento ocupas para conocer a Dios? ¿Y cuánto de tu pensamiento y de tu tiempo ocupas para hacer que Dios conozca
tu necesidad? En tu oración, ¿qué ocupa más tiempo? ¿Pedir o escuchar? Cuando oras, ¿cuál es tu intención al orar? ¿Oír a Dios o que Dios te oiga? Escucha, cuando oras, ¿cuál es tu intención principal? ¿Que Dios haga lo que le estás pidiendo? ¿O escuchar a Dios para salir a obedecer? Y a fin, dice Pablo, de conocerle. Escuche bien. A fin de conocerle. Gracias, Evelyn. Juan 17:3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, decía Pablo. Con el fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero mire lo que sigue diciendo este versículo 10 de Filipenses. Algún día le voy a predicar específicamente del capítulo 3 de Filipenses, que es gruesísimo. Pero mire lo que dice el versículo 10. A fin de conocerle, número 1, y el poder de su resurrección. Quiere decir que para poder conocer el poder de su resurrección, primero tuviste que conocer la muerte, porque nadie puede resucitar si no murió primero. Y aquí no necesariamente está hablando de la muerte física en sí. Todo el tiempo, mis amados, cuando tenemos un encuentro con Dios, algo nuestro se tiene que morir. Por eso es que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: habla tú con Dios y nos cuentas, porque nosotros no queremos oír a Dios, porque todo aquel que lo ve o que lo escucha muere. Y esa es una verdad. Esa es una verdad. Cuando Dios habla, algo de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, tiene que morir. Por eso es que dice que la palabra es una espada. Mis amados, la espada es un arma que mata. Fue creada para matar. La espada no fue creada para estar colgada en una pared como adorno. La espada fue creada como un arma para matar al enemigo. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto que no se manifieste en su presencia. Cada vez que tú escuchas la palabra que viene del corazón de Dios, va a ocurrir dos cosas. La vas a gozar, la vas a disfrutar y va a traer vida, pero antes de que pase eso, tiene que traerte muerte. Muerte a tus deseos carnales, muerte a tu concupiscencia, muerte a todo aquello que no le pertenece a Dios. Para eso Dios te habla también. Por eso dice Éxodo capítulo 20 que Moisés fue a las tinieblas, a la oscuridad donde habitaba Dios. Porque Dios no está interesado en iluminar lo que está iluminado. Dios tiene interés en iluminar lo que está en tinieblas en ti. Y para eso Dios nos habla. Cuando entendamos esto, mis amados hermanos, vamos a saborear más su palabra. Cuando tú te sientas confrontado con algo que Dios te está hablando, no lo rechaces. No estoy diciendo condenado, estoy diciendo confrontado. Porque la religión condena, la palabra confronta. Los religiosos condenan. Aquellos que predican la gracia de Dios confrontan. De ninguna manera alientan a vivir en la carne. Confrontan a matar la carne, y eso no es agradable. A eso no le gusta a la gente escuchar una profecía que confronta el pecado. La gente quiere oír prosperidad, la gente quiere oír buenas noticias, la gente quiere oír que su vida va a ser maravillosa. Esos son los profetas que llenan los estadios, pero los Juanes Bautistas son juzgados y son rechazados. Pero ellos, mis amados, son los que preparan el camino para la manifestación de Cristo que está próxima a venir. Lee tú las profecías de los profetas
de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas y de todos estos hombres de Dios, ninguno de ellos, mis amados, le fue a lisonjear a los reyes, ni a los gobernantes, ni al pueblo. Ellos hablaban una palabra directa de parte de Dios, y la mayoría de estas palabras, mis amados, para que pudiesen traer un fruto hermoso, la gente tenía que hacer cambios radicales, no solamente en su conducta, sino en su corazón. Así que, si la palabra que estás escuchando a través de este canal confronta tu corazón, mis amados, yo no pido que a la gente le guste lo que predico. Yo estoy pidiéndole a Dios, Señor, que la palabra que sale de la boca de este vaso de barro pueda cambiar el corazón de las personas, aunque yo les caiga mal y aunque me rechacen, aunque no vayan a mi iglesia, Señor, a mi congregación, Señor, y aunque hablen mal de mí, pero si la palabra cambia y transforma su corazón, estamos haciendo las cosas bien hechas. Yo no pretendo que la congregación que el Señor me dio se llene de gente, mis amados, porque Dios no me puso a llenar edificios de personas. Las pocas, las muchas que puedan llegar, que se vayan. Si una vez llega, que se vaya con una palabra, que sea como un clavo hincado en su corazón y que no lo suelte hasta que ellos no suelten lo que deben soltar. Yo entendí, hasta que lo entendí, entré en paz en esta área. Yo no vine a esta tierra a caer bien. Si te caigo bien, gloria a Dios, te agradezco muchísimo. Pero yo no vine a caer bien. Yo no vine a ser popular. Yo no vine a llenar estadios. Yo vine a hablar lo que Dios me dice, mis amados, y me he metido en tantos problemas por hablar lo que Dios me dice. He perdido amistades por hablar lo que Dios me dice. Se me han cerrado puertas ministeriales por hablar la palabra. Ya no me han vuelto a invitar en un montón de lados por hablar lo que Dios pone en mi corazón. Antes me causaba conflicto, hasta que Dios me dijo: ¿a quién quieres agradar? ¿A la gente o a mí? Así que te tengo que compartir esto. Gracias por los que están conectados aún después de esto. Así que dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Para resucitar hay que morir. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo acá: y la participación de sus padecimientos. ¡Wow! Perdóneme, jamás he escuchado, bueno, sí lo he escuchado, pero muy pocas veces he escuchado a siervos orar así. Mire lo que Pablo estaba diciendo. Yo le quiero conocer. Me quiero morir para poder conocer la resurrección, porque la resurrección es más poderosa. Llegando a ser, decía Pablo. Perdón, antes de eso. Y la participación. No decía Pablo, y la participación de sus grandes milagros. Yo no quiero participar de cuando él caminó sobre las aguas y cuando él le devolvió la vista a los ciegos y las piernas a los cojos y resucitaba a los muertos, y cuando él entró triunfante a Jerusalén y todos lo vitoreaban, y cuando le dio de comer a las 5,000 personas y todo el mundo le seguía y lo querían coronar como un rey natural. Pablo no dice: yo no quiero participar de eso, dice Pablo. Yo lo que quiero hacer partícipe es de sus padecimientos. Mire qué cosmovisión más diferente la del apóstol Pablo a la cosmovisión eterna que nosotros tenemos hoy, mis amados hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la esencia de la palabra. Y la participación de sus padecimientos. ¡Wow! ¿Usted ha orado alguna vez esa oración? Imagínese a Pablo diciendo su oración de Pablo: Señor, quiero participar de tus padecimientos, Señor. Dame ese privilegio de participar de tu sufrimiento. Mis amados, es una oración anticuada, fuera de moda, fuera de todo rating.
mercadológico hoy. Este Pablo era tremendo. ¿Y sabe por qué por qué me apasiona tanto leer las epístolas? Porque número uno, Pablo pasó de ser un asesino, el asesino más grande, el perseguidor más grande que la iglesia ha tenido. Pasó de ser eso a ser el defensor más grande que la iglesia ha tenido. Cuando él tuvo un encuentro con Cristo, mis amados, su vida cambió radicalmente. Y si si Dios lo logró en Pablo, lo puede lograr en nosotros también. Pablo fue es el referente de la gracia. Al apóstol Pablo, Dios le reveló el pacto de la gracia. Las epístolas, Gálatas, Efesios, mis amados, nos revela Dios su gracia. El libro de los Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta si lo escribió Pablo o no, pero nos revela el precioso pacto de la gracia de Dios sobre nosotros. Así que Pablo no era un legalista ya, Pablo no era un religioso más. Pablo es el referente de la gracia, es un hombre lleno del Espíritu Santo que predica y vive la gracia hermosa y bendita de Dios. Así que no hay argumento que me vea, es que ese es el Antiguo Testamento, ay no, es que ese aquí, es que ese no. Pablo, mis amados, el apóstol Pablo fue escogido por Dios para que la iglesia del siglo XXI conociera el pacto de la gracia. Y termina el verso 10 diciendo, y llegando a ser semejante a él. Mire lo que Pablo deseaba. Mire lo que Pablo deseaba. Hoy se ha cambiado este deseo por carros, casas, sueldos, puntos. Vaya si no, Satanás ha metido su basura en las doctrinas preciosas que la palabra nos revela. Hoy escuchaba a un hombre decir, a un hombre conocido decir, a la iglesia se deben llevar dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para escuchar su instrucción y la chequera para adorarlo. ¿Sabe? No me indigna tanto lo que dijo, sino que 5,000 gentes, que saber cuántas habían ahí, le aplaudan esa blasfemia terrible. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, Pablo no estaba diciendo, me quiero morir colgado en una cruz. Pablo estaba diciendo, yo quiero ser semejante al que está colgado en esa cruz. Que se pudo bajar y no se bajó. Que pudo llamar una legión de ángeles y no lo hizo, para que lo defendieran y no lo hizo. Que pudo orar al Padre por venganza y oró por perdón. Que tenía el carácter de Dios manifestado. Que aun cuando por aquellos por los que vino a morir, que le arrancaron sus barbas, lo escupieron, lo rechazaron y lo colgaron en la cruz, él aún así permaneció en su propósito. Y Pablo decía, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero llegar a ser como ese hombre colgado en esa cruz. Y cuando tú quieres ser como Cristo, no importa cómo vivas, ni importa cómo mueras. Nos da tanto temor morirnos porque nuestra mirada no está puesta en Cristo, nuestra mirada está puesta en nosotros. Nos cuesta tanto obedecer a Dios porque tenemos nuestra mirada y nuestra confianza puesta en nosotros mismos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos,
No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Wow, mire. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Mire qué enfoque el de este hombre. Por eso es que cuando Dios le dice, cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo que tiene que ir a Jerusalén, y el profeta Agabo lo llega a tratar de convencer de que no vaya porque va a ir a sufrir azotes y prisiones a Jerusalén. Pablo dice, a mí no me traten de seguir, a mí no traten de persuadirme que no vaya. Porque yo no solamente, dijo Pablo, estoy dispuesto a ser atado por Cristo, sino que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Y no fue bla, 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 porque fue. Y le pasó lo que el profeta le dijo que le iba a pasar. ¿Sabe? Solo alguien que tiene su enfoque, su mirada totalmente en Cristo puede hacer eso. Cuando nosotros logremos fijar nuestra mirada en Él, no va a importar, mis amados, cómo vivamos acá. No va a importar lo que Dios nos dé, lo que Dios no nos dé o lo que Dios nos pida de vuelta. No va a importar si Dios te dice vas a vivir 100 años o te vas mañana. No va a importar la comisión que Dios nos mande a hacer, por muy difícil e imposible que parezca. Dios necesita una iglesia enfocada. Dios necesita una iglesia apasionada por Dios, no por las cosas que Dios puede hacer, ni las cosas que Dios puede dar, sino apasionados por Él. Hay iglesias que se apasionan por los milagros, viven para recibir su milagro. Es un eslogan que hay, no me lo estoy inventando. Vive para recibir tu milagro. Espera tu milagro. Dios quiere hacer tu milagro. Escúcheme bien, Dios no quiere hacer tu milagro. Dios quiere hacer sus milagros, que es diferente al mío, porque mi milagro no necesariamente es el milagro que Dios quiere hacer en mí. Dios no quiere hacerme mi milagro, Dios quiere hacer sus milagros en mi vida, mis amados, para que yo pueda también manifestar sus milagros a través de mí en las demás personas. Quítate ya ese placebo que nos han sembrado, que solo nos hace sentir bien. Cuando vives el evangelio, no siempre te vas a sentir bien. El evangelio no es, mis amados, vivir el sueño americano, vivir siempre contentos y alegres, recibiendo siempre lo que estamos, y mientras más espirituales, más fáciles los milagros, ¿verdad? Mientras más buscamos a Dios, entonces nuestra vida tiene que ser más maravillosa, ¿verdad? No hay problemas, no viene nada en contra, no hay tribulaciones, no hay nada. Mis amados, no, el evangelio no es eso. Por eso Jesús no hubiera dicho entonces, si alguno quiere seguir en pos de mí, olvídese de sí mismo, tome su cruz cada día y entonces me puede seguir. Seguir a Cristo no es fácil. Por eso, mis amados, es que yo cuando leo a Enoc, lo poquito que habla de Enoc, yo digo, qué hombre. Dice que Enoc agradó a Dios por 300 años, mis amados. A mí me cuesta agradar a Dios por 15 minutos seguidos. Y dice que Enoc agradó a Dios por 300 años. ¿Cómo no se lo iba a llevar Dios a casa? ¿Saben cuál? El problema, mis amados, de la iglesia de hoy es que vivimos, predicamos, nos consagramos, buscamos para que Dios nos agrade. Ese es nuestro fin. Yo voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Voy a diezmar para que Él abra las ventanas de los cielos. Yo voy a creer para que Dios haga mi milagro. Yo voy a servir a Dios para tenerlo contento. Así yo puedo pedirle todo lo que quiera. Mis amados, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo le dijo a aquel joven, si quieres seguirme, cumple los mandamientos. No es fácil cumplir los mandamientos, porque cada mandamiento de Dios va en contra de nuestra naturaleza.
Lee tú cada mandamiento de Dios hacia nuestra vida y va en contra de tu placer, va en contra de tu deseo de corazón natural. No es fácil. Mas el joven dijo: desde mi juventud no he seguido. Ok, perfecto. Entonces vende todo lo que tenés, le dijo Jesús. Ahora, no está diciendo que todos los ricos tienen que vender todo lo que tienen para poder seguir a Jesús. No está diciendo eso. Lo que Jesús hizo fue tocar el área que estaba impidiendo que el rico siguiera al Señor. Y es porque el rico buscaba a Dios a su manera. Guardaba la ley desde su juventud, pero tenía las riquezas sembradas en su corazón. Amaba su tesoro. Y entonces Dios le dijo: tienes que despojarte de eso que te impedirá amarme más a mí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Versículo 13. Pero una cosa hago. Y quiero que leas conmigo Filipenses 3:13. Porque este debe ser el anhelo, debe ser nuestra razón de vida, mis amados. Pablo dijo, lea conmigo 3:13 de Filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas hacía Pablo? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto? Se lo voy a leer otra vez el verso 14. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escúcheme bien. Hay muchos llamamientos, pero hay un supremo llamamiento. Hasta Judas, el apóstol, el traidor, tuvo un llamamiento. Luzbel tuvo su llamamiento. Pero hay un supremo llamamiento. Hay metas volantes, pero hay una meta final. Y Pablo decía: yo no me quiero quedar en ninguna meta volante. Yo voy a caminar para alcanzar el supremo llamamiento. El llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es este llamamiento? Efesios. Acompáñenme a Efesios. Capítulo 4. Se nos fue el tiempo, mis amados. Se nos fue el tiempo. ¿Están conmigo? ¿Están recibiendo hoy? ¿Hoy están calladitos? ¿Están recibiendo hoy, mis amados? ¿Cuál es ese supremo llamamiento? ¿A qué es lo que está disponible para nosotros, mis amados? Mire, le voy a decir algo. Sin tapujos se lo voy a decir. Hay una verdad en la confesión positiva, humanista. Obviamente fue sacada y pervertida de principios de Dios. Y hoy la hemos metido dentro de nuestras creencias. Porque nosotros los seres humanos tenemos la esencia de Dios. Tenemos el soplo de vida de Dios. Hemos llegado a la luna. Hemos logrado tantas cosas porque el poder creativo de Dios está intrínseco en el corazón del hombre. Aun cuando el hombre no conoce a Dios. Porque los inventores, no conozco quién
quiénes han sido estos, pero hemos llegado a la luna, hemos construido tantas cosas maravillosas que es prácticamente imposible para una persona común y corriente hacerlo, pero hoy nos subimos a un avión porque hubo un par de hermanos que se empecinaron en volar y les costó muchos fracasos hasta que lo lograron. Hoy tú te puedes subir a un carro porque hubo un hombre que se empecinó en hacer un transporte más allá de que lo jalaran los caballos. Y hoy tenemos carros que pueden correr a 500 kilómetros por hora. Hay todo lo que tú usas en tu hogar. Hubo gente que pagó un precio para lograrlo. Tu refrigeradora, tu microondas, tu televisión, todo lo que nosotros tenemos, hubo personas que lo pensaron y que lo llevaron a un siguiente nivel, hasta lo que tenemos hoy. Es increíble, hoy estamos transmitiendo a través de un teléfono. Tú estás en tu casa, yo estoy por Misco, tú estás en carretera El Salvador, hay 25 kilómetros para tu casa y tú estás escuchando lo que yo estoy hablando en el tiempo real y me estás viendo. Esto no se podía hacer hace 15 años. Pero estamos puestos acá porque hay un supremo llamamiento. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de, escucha bien, de esto se trata este estudio. Entendamos a dónde vamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, número 1, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto se trata de lo que yo te enseño para que tú hagas. Aprende de tus pastores. Aprende de tus pastores cómo hacer ministerio. Aunque tú no seas pastor. Hasta que, verso 13, todos lleguemos. Subraya este versículo, porque es el propósito de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios es este. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto no está hablando de salvación. Yo ya conozco al Señor. Lo conocí en el 31 de febrero de 1977, ¿verdad? No está hablando de que tú levantaste tu mano y eres salvo. Está hablando de conocerlo, ginosco, íntimamente, experiencia. Eso dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? Mira, a un varón perfecto. No está hablando de un niño de 12 años. Está hablando de un varón perfecto. A la medida, escucha, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esto no sucede cuando levantamos nuestras manos y somos salvos. Perdóneme. Y tampoco va a suceder por ósmosis cuando te mueras y resucites. Esto se logra acá en la tierra. Si tú levantaste tu mano hace 15 años, eres salvo. Cuando mueras vas a ir al cielo, pero has vivido una vida mediocre en Dios, tibia en Dios, ni de aquí ni de allá. Eres un buen cristiano el domingo, pero eres un excelente mundano el viernes en la noche. Tomas Santa Cena, pero también te echas los tragos. ¿Sabes? No estoy hablando de que no te vas a ir al cielo. Estoy hablando que no está hablando de eso acá. Está hablando de un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. ¿Cuál es la plenitud
de Cristo. En el Jordán, por ejemplo, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu con forma corporal como de paloma. Los 7 espíritus de Jehová se posaron sobre él y él a partir de ahí vivió con cielos abiertos, experimentando al Padre, conociendo viendo al Padre literalmente. Sus ojos al reino espiritual fueron abiertos. Ahí comenzó su vida milagrosa. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Y de eso se trata este estudio. ¿Para qué? Dice acá, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Trae tu Biblia. Claro que hay que llevar Biblia a la iglesia, pero trae tu chequera también. Porque aquí necesitamos billuyo, decía él, ¿verdad? Conozco a un hombre, a un profeta de Dios, y es un profeta. Es un profeta de Dios. Yo estaba presente, por eso te lo voy a decir. Yo estaba presente cuando uno de sus pastores, escúchame bien, que estaban bajo su cobertura, de alguna manera le reclamó que no lo llamaba o que no lo había llamado en cierta necesidad. Y este profeta, que también se llama apóstol, le dijo estas palabras. Yo las escuché con estos oídos, mira, grandotes que tengo. La respuesta de este profeta apóstol fue: es que no he visto tus diezmos, le dijo. Y sin diezmos, hijo, no hay amada. Dios es testigo que eso le contestó. ¿Sabe qué hice yo? Patitas, ¿para qué te quiero? Salimos de ahí. Porque un hombre que condiciona una llamada por un diezmo, imagínense de ahí en adelante, mis amados. Te voy a decir algo que tú no diezmas para que Dios te bendiga. Tú diezmas para agradarlo. Punto. Tú diezmas en todo caso porque Él ya te bendijo. Uy. 7:30. Terminamos acá. ¿Cómo estuvieron hoy? Estuvo intensa la clase. Pues es que hoy hay feriado, ¿verdad? Hoy hay independencia. Así que estábamos relajados hoy. Pero vamos a dejarlo acá, mis amados, y vamos a continuar la semana entrante. Esto se está poniendo interesante. No todo el curso va a ser así, no tengas pena. La próxima semana vamos a hablar algo acerca de los salmos. Salmo 23, vamos a tocar Salmo 1. Y te vas a dar cuenta que también es algo maravilloso, ¿verdad? No todo es difícil. Hay cosas hermosas también que Dios quiere mostrarnos. Así que, mis amados, muchísimas gracias por conectarse en este día. Podrías estar perfectamente acostado en tu cama viendo tele, pero no sé si estás acostado en tu cama, pero en lugar de ver tele, estás viendo teléfono, ¿verdad? Y me estás oyendo a mí. Pero gracias por conectarse, los amo, los bendigo. Créanme, es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes. Así es, Beatriz, que se ha hallado nuestro nombre en el libro de la vida, dice Beatriz. Amén, así es. Gracias, Maylin, también la bendigo. Astrid, se bendecida. Mi querida Isa, te bendigo también. Y hay algunos otros que nos han mandado saludos. Bernalda, Patti, Beatriz, gracias por conectarse. Los bendigo, los amo. Y les espero el domingo en la iglesia. El domingo ya estoy ahí, ya salimos de cuarentena, bendito sea el Señor. Así que el domingo voy a estar predicando un mensaje que ya lo tengo y está
no te lo puedes perder, y mejor si es presencial. Así que ya, anímate, sacúdete el temor y ponte tu mascarilla y vente con nosotros, reúnete. Es de 10:30 a 12, hora y media. Todos estamos con nuestras mascarillas puestas. Yo solo me la quito para predicar. Las sillas están con su distanciamiento correcto. Te ponemos tu gel, te medimos tu temperatura. Está la alfombrita para que te desinfecte los pies. Las sillas están desinfectadas, así que el riesgo es mínimo, pero siempre hay que correr un riesgo, mis amados, pero este riesgo vale la pena. Así que yo te animo para que tú llegues, y pues si ya estás vacunado, pues menos miedo, ¿verdad? Llega, no te preocupes, si ya te vacunaste, ¿verdad? Entonces por algo te vacunaste, porque piensas que la vacuna te va a ayudar. Así que júntate con los santos, dice la Biblia. Te esperamos domingo 10:30 en punto. Comenzamos 12 de mediodía. Estamos terminando. Te vas para tu casa feliz y tranquila. Te puedes parquear en el centro comercial Los Próceres, caminar 10 pasos si estás en la iglesia, o tenemos nuestro parqueo también en la iglesia. Así que domingo 10:30, no te lo pierdas. El mensaje va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Así, primero Dios, ¿verdad? Así que nos vemos el domingo, y el próximo miércoles nos vemos acá a través del Facebook 7:30 de la noche para continuar con nuestro estudio. Los discipulados por las mañanas ya están activos. Tenemos 2 discipulados, los días martes y los días miércoles de 10:30 a 12. Si tú tienes el tiempo, puedes comunicarte conmigo, yo te doy las instrucciones y estás cordialmente invitada. Por el horario, estos discipulados estamos teniéndolo con mujeres, porque obviamente la mayoría de hombres tienen trabajos en ese horario y se complica, pero si tú quisieras llegar y eres hombre, eres bienvenido también. Amén. Que Dios los bendiga, y les mando un fuerte abrazo. Que cenen rico y pasa este tiempo en casa, en familia. Disfruta las bendiciones que Dios te ha dado. Gracias, Juan Carlos. Juan José está ya mucho mejor. Lo dije al principio, lo repito, ya pasó pues todo síntoma. Tiene ya 5 o 6 días de estar sin ningún síntoma. Solo estamos esperando pues obviamente el tiempo que el protocolo nos dicta, los 15 días. El día de mañana le vamos a hacer su prueba, y primero Dios ya salga negativo, y entonces mis otros 2 hijos y yo estamos negativos. Nos hicimos la prueba hace un par de días, y gracias al Señor salimos invictos del contagio. Amén. Así que Dios los bendiga, los amo muchísimo. Cualquier necesidad, por favor, házmela saber, y estaremos viendo cómo suplirla. Amén. Que Dios los guarde, los amo. Chao.